Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que están en contacto con nosotros en este Shabbat. Paz y bendiciones del Eterno para ti y los tuyos. Te habla el pastor Carlos J. López Rovira, líder espiritual de la congregación Casa de Simiente aquí en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico. Esperando en el Altísimo que estés gozando de paz, de salud y bendición, al igual que tus seres queridos. Esperamos que disfrutes en este Shabbat la enseñanza de la Torá. Siempre te invito a que si tienes algún comentario lo dejes en el video. Y si tienes alguna solicitud de oración, que puedas compartirla con nosotros a través de la mensajería privada. Estaremos orando al Eterno por tu petición, confiando en Hashem, que pueda concederla conforme a su propósito para bendición de tu alma. Así es que le pido en este momento a nuestro roé, a nuestro pastor Rafael Merced, que nos dirija en la bendición que siempre acostumbramos a pronunciar antes de estudiar la Sagrada Torá. Nuestro roé Rafael Merced con nosotros. Shabbat Shalom. Vamos a entonces hacer la lectura de la bendición previa al estudio de la parashá de esta tarde. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu al divrei Torah, ve'aref na Adonai Eloheinu et divrei Torahcha befinu ufifiotamcha bet Israel, beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Eloá, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas respecto al estudio de la Torá. Hazte ruego, Adonai, Elohim nuestro, que las palabras de tu Torá sean dulces en nuestras bocas y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach, y decimos, amén. Aleluya, amén, amén, Baruch Hashem. Bien, amados, vamos a comenzar de inmediato la enseñanza de la parashá número 25. Como tenemos en pantalla, lleva por tema Tzaf. Tzaf significa encomienda, también significa ordena. Pero más allá de hablar de una orden, de un mandato, la palabra Tzaf a lo que se refiere es a la capacitación que viene del Eterno. Esa obra que hace Hashem, donde capacita a sus siervos para seguir, para hacer todo lo que el Eterno ha mandado. Comenzamos de inmediato, como siempre acostumbro, un resumen de la parashá. Y tenemos en esta parashá número 25 que por orden de Hashem, Moshe instruye a Aarón. O sea, por eso que se llama Tzaf. Moshe va instruyendo a Aarón. Por eso que usted va a la Torá y en hebreo dice que esta es la Torat. Torat. Torat significa instrucciones de o enseñanzas de, porque la palabra Torah, una de sus interpretaciones o significado es enseñanza. Por tanto, Moshe instruye a Aarón y a sus hijos sobre sus funciones como Kohanim, como sacerdotes en el Mishkan, o sea, en el tabernáculo, el lugar de reunión, al presentar las ofrendas. Un detalle relevante en esta parashá es que dice que el fuego en el altar siempre tenía que estar encendido, pues este fuego vino de parte del Eterno. Y nos menciona la parashá que los sacrificios, las ofrendas, eran olá, que hablamos sobre ella el Shabbat pasado, que olá significa del todo quemada. La ofrenda minja, que es la ofrenda de harina, estuve enseñando sobre ella el Shabbat pasado. Está la ofrenda por hatat, que es por los errores o por las equivocaciones. Hoy se añade la ofrenda asham. Asham es aquellos errores que se cometen por desconocimiento. La persona no sabía que había transgredido la orden de Hashem. A diferencia de hatat, cuando hablamos de una transgresión hatat, no es que otra persona había visto
que este individuo había transgredido. Por ejemplo, yo transgredía, nadie me vio, solo yo sabía que había transgredido. Eso es una ofensa hatat, porque yo lo sabía y callé, guardé silencio. Ahora, la diferencia con el asham es que el asham, la persona no tenía idea. La persona desconocía totalmente que había transgredido, que había fallado a la orden de Hashem. Por eso menciono como ejemplo que en el hatat estudiábamos la semana pasada que la persona había visto algo y callaba, guardaba silencio. ¿Ok? Eso era un pecado por error o por equivocación. Ahora, preste atención a este detalle, amados, que es vital para la enseñanza de hoy. Y adelanto, como siempre, amados, siendo responsable, y esto es un detalle que quiero dejar que quede bien claro y que quede grabado. Siempre que nosotros hacemos uso de enseñanzas de otras personas, sea del rabino Dan Ben Abraham, sea del doctor Ketriel Blatt, sea del profesor Eric de Jesús, siempre, amados, es vital que yo haga ese señalamiento. Eso tiene que estar claro. De lo contrario, eso también es robar. Cuando uno habla por estudios que ha hecho de información de otros intérpretes de Torah y uno no le da el crédito y aparenta que la información está saliendo de uno cuando no es así, eso es mal visto por el cielo, eso es mal visto por Hashem, y uno tiene que ser honesto, tiene que ser íntegro con todas las cosas. No lo sabemos todo, amados. Todos los días estamos aprendiendo, y yo aprendo de muchas personas, obviamente todas ellas seleccionadas, pero aprendo todos los días de cada uno de ellos, y esta enseñanza no es la excepción. Y claro está, con la ayuda de Hashem, pues uno incluye otra información, pero quiero que usted sepa que aquí hay enseñanzas del doctor Ketriel Blatt, hay enseñanzas del profesor Eric de Jesús Rodríguez, y contamos con la ayuda de Hashem, que siempre nos bendice en todas las cosas para su esplendor. Pero mantenga atención en este detalle, porque note que establezco aquí que la ofrenda hatat, entre paréntesis, por error o por equivocación. ¿Se acuerda que le dije que esta ofrenda hatat nadie había visto al infractor? Nadie lo había visto, pero él se había visto. Y aunque nadie lo vio, el cielo lo vio, Hashem lo vio, y delante del Eterno había transgredido. Ahora, esta ofrenda hatat, aunque era por error y por equivocación, de muy fácil manera se podía convertir en una ofrenda olá, como estoy señalando acá. O sea que el hatat, por equivocación o por error, se podía convertir en una ofrenda olá. Y el olá hacía, como dice la Torah, la palabra expiación. Y yo les enseñé el Shabbat pasado que debemos utilizar el término reconciliación. ¿Ok? Así es que el olá, la ofrenda olá, se hacía para la reconciliación. Es decir, que una persona podía cometer una infracción, una transgresión, y en vez de ofrecer un hatat, ese hatat se iba a convertir en un olá, una ofrenda del todo quemada. Y lo mismo aplica también para el asham, los pecados que son por la culpa. Les señalo por eso y les aclaro, amados, que cuando el hatat se convierte en un olá, que se quemaba por completo, fíjese que en la última oración les estoy mencionando que no se ingería ninguna parte de la ofrenda. Y cuando usted estudia la Torah, la ofrenda por hatat, que es por errores y por equivocación, la ofrenda asham, que es por la culpa, que la persona no sabía, no se dio cuenta, las ofrendas minjá, usted va a notar que la Torah dice que de esas tres ofrendas el Cohen y sus hijos podían comer.
podían comer parte de esa ofrenda. Aunque fuese hatat, aunque fuese asham, aunque fuese minjá, ofrenda vegetal, podían comer. Pero si esa ofrenda se elevaba a tipo olá, note que establece la Torá que no se ingería ninguna parte de esa ofrenda porque es olá y tiene que consumirse totalmente. ¿Eso está claro? En cambio, el hatat sí se comía una parte, pero note esto, amados, cuando no fuera un pecado grave ante el Eterno. Si es un pecado grave, la cosa cambia. Por eso, cuando el hatat se convertía en un pecado grave, como acabé de señalar, pasa a ser un olá y no se puede comer la carne. Aquí tenemos la base de Torá. En Vaikra 6:30 dice: pero no se comerá de ninguna víctima por el pecado, cuya sangre se haya introducido en el Mishkan para hacer reconciliación en el santuario. Será quemada al fuego. ¿Qué incluye allí? El hatat, el asham, el minjá. Si esa sangre se introdujo en el Mishkan, no se puede consumir. Tiene que ser quemada al fuego. Ahora, la ofrenda por el asham implicaba que la persona no se daba cuenta, pero eso no lo liberaba de la responsabilidad de la culpa ante el Eterno. ¿No le ha pasado a usted a veces que usted puede decir algo, amado, y quizás a mí me ha pasado muchas veces? Quizás dentro de las enseñanzas yo puedo decir algo que a lo mejor usted se siente ofendido y yo lo estoy diciendo sin ninguna mala intención, pero a lo mejor usted se sintió mal. Pues es su deber, si usted se sintió incómodo, decírmelo. Roe, usted dijo esto, yo me sentí ofendido, me sentí ofendida con lo que usted dijo porque entendí que usted lo estaba diciendo por mí. Pues mire, amado, usted me lo deja saber. Jamás es mi intención, jamás es mi propósito, y no me siento aquí a enseñar la Torá para eso, ¿verdad? Sino para que seamos edificados y bendecidos y fortalecidos. Pero le estoy dando un ejemplo, y como a veces pasa, yo tenía un profesor que nos estaba dando un ejemplo en la capellanía y decía, a mí me pasó una vez, él decía, si yo me quito los espejuelos, yo no te puedo distinguir, lo que veo es una sombra y no sé quién me está llamando. Y una persona se ofendió conmigo, se molestó, porque dice que me llamó y que me saludó y que me hizo así y que yo lo ignoré. Y él dice, y es que yo me quité los espejuelos para limpiarlos porque estaban sucios, y si me estaba haciendo señas, yo sin espejuelos no veo. Pero la persona tenía esa espina adentro. O sea, y debió entonces ir donde él y decirle, mira, pues para que él le explicara, ¿verdad? Pues lo mismo pasaba aquí, amados. En el asham, la persona podía tocar alguna impureza de animal, alguna impureza de hombre, y ya estaba por la Torá ritualmente impuro. Pero ¿qué sucede? Si esa persona tocaba a otra, él le pasaba esa impureza a esa otra persona. ¿Y sabe lo que pasaba? Que cuando esa persona llegaba al Mishkan a ofrendar, o cuando llegaba al templo a ofrendar, de inmediato la presencia del Eterno, que está en un lugar que es santo, que es santidad, inmediatamente identificaba que allí había alguien en estado de impureza. Imagínese la sorpresa si la persona le dice, oye, el que está ritualmente inadecuado eres tú. Y la persona decía, yo, pero ¿qué yo hice? Porque no conocía, no estaba al tanto. Eso es un asham. No se daba cuenta, pero mire esto, amados. El hecho de que no se diera cuenta no lo liberaba de la responsabilidad de la culpa ante Hashem. Lo vemos hoy. Hoy un oficial detiene a uno se pasó un pare, y cuando uno vaya y le dice, oiga, oficial, señor oficial, yo realmente, yo no sabía que ahí había un pare.
el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de ella, no nos exime. O sea, delante de Hashem, aunque la persona no supiera, no estuviera al tanto, era responsable delante del Eterno por ese error. Ahora, esto lo acabo de mencionar. Esto también. Esta persona que se les requería presentar una ofrenda a Hashem, por eso es que viene de ahí, amado, una persona que no estaba apta con la santidad del Eterno, era culpable. Y ser culpable, en la Torah dice que se convertía en un Hashem. Un Hashem, no Hashem. Hashem es el nombre del Eterno. Es Hashem, sin H. Hashem significa culpable. De ahí se origina el nombre de la ofrenda Hashem. De ahí es que viene. En esta parashá se añaden también las ofrendas que son Miluim. Miluim, como tenemos en pantalla, por la ordenación de Aarón y de sus hijos. ¿Cuál es el significado de la palabra Miluim? Es llenar, como tenemos aquí. Vamos a marcarlo con el apuntador para que sea más fácil. Como tenemos aquí, llenar. Lo que quiere decir Miluim, llenar, es que a Aarón y a sus hijos se le llenaron las manos. Por eso es que la parashá se llama Tzaf, ordena. ¿Estaban qué? Capacitados, estaban dotados, estaban listos para ejercer. Por eso es que vemos que en el capítulo 8 al final usted encuentra los detalles de la consagración, porque ya ellos estaban ¿qué? Estaban capacitados, ya ellos estaban listos, ya tenían las manos llenas, ya habían recibido de Hashem para poder ministrar al pueblo y dar ¿qué? Lo que ellos tenían. ¿Se acuerda cuando Kefas y Johanán iban a orar a las 3 de la tarde al templo y estaba aquel hombre necesitado allí pidiendo y ellos le dicen que no tengo oro, tampoco tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua HaMashiach, levántate y anda. Ellos no tenían lo económico, no tenían los recursos, no tenían las monedas, pero tenían Ruach HaKodesh, tenían poder de santidad. Por eso es que podían ministrar, porque tú y yo ministramos cuando Hashem nos capacita, cuando Hashem nos da. No podemos ministrar lo que no tenemos, no podemos dar lo que no hemos recibido. Ministramos lo que Hashem nos da. Entonces, en ese sentido, la ofrenda Miluim era una única. Se ofrecía una sola vez o cuando fuera necesario, cuando se ordenara un nuevo Cohen Gadol. Era cuando único se ofrecían los Miluim, las llenadas. Hablamos un poquito el Shabbat pasado de la ofrenda Shelamim, que se ofrecía por 3 propósitos. La ofrenda Shelamim son 3 propósitos para ofrendarla. Me parece que el año pasado hablé sobre esto. La primera era por Todá, que eran las ofrendas por agradecimiento. Si la persona había viajado por aire, había viajado por mar, si la persona había regresado, la persona había sanado de una enfermedad, la persona estaba en libertad, esa persona venía con una ofrenda toda, una ofrenda de agradecimiento delante de Hashem. El segundo tipo de ofrenda Shelamim es Nedavá. Nedavá es una ofrenda voluntaria. La persona la daba voluntariamente. Estaba agradecido delante de la presencia de Hashem y él voluntariamente ofrendaba. Acción de gracias. Y Neder, que es por un voto. Neder, por un voto, se ofrecía cuando se cumplía ese voto. Así que estos son los 3 tipos de ofrendas Shelamim. Todá, Nedavá y Neder. ¿Por qué esto es tan interesante, amados? Porque estas ofrendas de agradecimiento, las ofrendas Shelamim, la de Todá, Nedavá y Neder, no tienen nada que ver con el pecado. No tienen nada que ver con la transgresión. Y precisamente es un caso
que se presenta y compartía el profesor, porque decían, oye, pero ya habían pasado 40 años de la muerte de Yeshua HaMashiach y encontramos a Rab Shaul en el templo con unas personas que él paga el dinero porque ellos habían hecho voto e iban a presentar una ofrenda de agradecimiento delante de Hashem. Pero ya Yeshua HaMashiach había muerto en el madero. Entonces algunos comentaban, ¿será viable eso? ¿Será aceptable? ¿O esa ofrenda toda está en contra de la Torah y en contra de la ofrenda perfecta de Yeshua HaMashiach? La respuesta es no, no estaba en contra. Porque la ofrenda Shelamim no tiene nada que ver con pecado o transgresiones. Todo lo contrario, es una ofrenda de agradecimiento. La pregunta es, ¿y nosotros ahora podemos hacer estas ofrendas por un voto, por agradecimiento o nedabá voluntariamente? Bueno, se puede hacer. Y orientaba el profesor al respecto y decía, usted y yo lo podemos hacer simbólicamente. Lo podemos hacer en memoria de, pero equivalente a esta ofrenda jamás, porque esto es único, esto es exclusivo, y esto era cuando el templo estaba en pie, cuando todo el sistema levítico estaba operando, y desde el año 70 para acá no hay templo, por tanto no es equivalente. Usted y yo podemos darle gracias a Hashem, podemos estar agradecidos, usted y yo podemos estar complacidos delante del Eterno, y podemos hacer una sedacá, podemos bendecir a alguien, podemos compartir con alguien la bendición que Hashem nos ha dado, pero jamás eso podría ser equivalente a esta ofrenda de Todá, Nedabá o Neder. ¿Está claro eso? Ahora, los Kohanim comían la carne de las ofrendas de pecado, Hatat y Asham, y los restos de las ofrendas Minja, me parece que esto lo mencioné. Sin embargo, la ofrenda Shelamim era comida por aquel que la traía, excepto por las partes específicas que son entregadas al Cohen. ¿Ok? Habían unas partes que se entregaban al Cohen para que ellos se sostuvieran. Esa carne, ¿verdad?, que se ofrendaba y se presentaba a Hashem, era ingerida, y nos dice esta parashá, por personas ritualmente puras, ritualmente aptas, compatibles con la santidad de Hashem. Y escuche bien, la Torah es bien clara en esta parashá, no lo podían comer en cualquier lugar. Tenía que ser en el lugar designado por Hashem en el Mishkan, y también dentro del término establecido, porque algunas expiraban al día anterior, otras expiraban 2 días después. Y sabe que si alguno dejaba algunas de estas ofrendas para el tercer día, ¿sabe qué hacía Hashem? No es aceptable. Aunque lo hubiera hecho con la buena intención, si esperaba al tercer día para consumir la carne, ya la anulaba, ya la invalidaba. No sé si usted se está dando cuenta hasta ahora que este proceso y este sistema de ofrendas que Hashem ha establecido para el pueblo, en el cual los levitas y el Cohen Gadol ha sido adiestrado y enseñado, es uno complejo. Esto es un sistema complejo, esto es un sistema detallado. Imagínese el conocimiento que debía tener el Cohen Gadol de todas estas ofrendas a la perfección, para que cuando llegara un israelita a la entrada del Mishkan, él era el que lo iba a orientar. Cohen, yo hice esto, cometí esta transgresión, y allí él le decía, te toca ofrendar un hatat. Ah, pues eso amerita un asham, eso amerita un olá. Y él era el que orientaba al pueblo respecto a lo que debía ofrecer. Ahora, me llama la atención que en el Levítico 7:24 dice, Bejelef, Nevelá, Bejelef, Terfá, Ease. ¿Qué significa esto? Nevelá o Terefá. Mire qué exigente es Hashem. A veces la gente se equivoca y pensamos, no, porque el Elohá del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo. Lo primero es que no hay tal cosa como Antiguo ni Nuevo Testamento. Es el mismo. Es el mismo.
Es el mismo, siempre es el mismo. Ahora, ¿qué es Nevelá? Mire si Hashem es cuidadoso, es celoso, es meticuloso, porque él dice, animal que ha sido encontrado sin vida, está prohibido el consumo de su carne. Imagínense, la carne de res que está tan preciada, es tan costosa. Imagínense que esta persona va caminando, encontró una vaca muerta. La encontró yaciendo allí y dice, wow, aquí está, esto es tremendo banquete. Hashem dice, no la puedes consumir. No la puedes presentar tampoco en ofrenda. ¿Por qué? Porque la encontraste sin vida. El Eterno le dijo, tienes que llevarla al Mishkan, a la entrada del Mishkan, al Cohen. Él te va a orientar y allí los levitas son especialistas dando el tajo correspondiente para que ese animal no sufra. ¿Se acuerda que le dije que hoy se llama un shohet? El shohet tiene unos cuchillos que son especiales con unos filos específicos y hay unos cortes específicos que él debe dar a los animales para que sencillamente se desangren y no sufran. Porque si el animal sufre, de lo contrario, es no apto para consumo. Y usted sabe que hay animales que si son, ¿verdad?, se le da muerte de una manera incorrecta, la carne se daña. ¿Sabía usted eso, verdad? La carne se daña. No hay quien se la coma. Así es que, habiendo aclarado eso, eso es Nevelá. ¿Pero qué es Trefá? Trefá, a diferencia del Nevelá, que es un animal que lo encontraron muerto, este es un animal que fue despedazado por una fiera. Hashem dijo, si está despedazado por fiera, tampoco lo quiero, tampoco me lo traigas. No es acepto, no es apto, no es compatible con la santidad de Hashem. No se puede consumir su carne. Por eso es que cierra esta parashá enseñándonos que Aarón y sus hijos permanecieron dentro del perímetro del Mishkan durante 7 días, en los cuales Moshe los consagró para el servicio al Eterno y al pueblo. Ya está. Ahí termina la parashá. Ahora, no sé cuántos han venido analizando este proceso de todas estas ofrendas que hemos venido enseñando desde el Shabbat pasado hasta acá. Y como presento aquí en pantalla, amados, todo este sistema de ofrendas era impresionante. ¿Por qué razón? Mírelo aquí. El hombre podía ser declarado transgresor hasta sin darse cuenta. Usted y yo sin saberlo. Es más, todavía hoy día hay gente que la Torah dice que es enemigo de Hashem y ellos no lo saben. Porque la Torah dice que el que se hace amigo del mundo se convierte automáticamente en enemigo de Dios. Y hay gente que no sabe que tiene a Dios de enemigo. No lo saben, amados. Y si es grato, si es, amado, ¿qué clase de beneficio tenemos cuando Hashem está de nuestro lado? Cuando Hashem nos mira con piedad, con amor entrañable. ¿Qué clase de bendición es esa? Pero por el contrario, usted sabe lo que es estar enemistado con Hashem y no saberlo. Y este sistema que es totalmente pedagógico, mire lo fuerte, lo estricto, lo rígido que es esto, que hasta una persona sin darse cuenta, sin saberlo, estaba enemistado con Hashem. Por eso es que David decía, Padre, líbrame de los errores que me son ocultos, líbrame de ellos, Hashem, líbrame. Ahora, quiero entrar a un punto donde nosotros conocemos todo lo concerniente a la ofrenda de Pesaj. ¿Se acuerda cuando el pueblo sale de Misraim, aquella última noche que pusieron la sangre en el dintel y en los marcos? ¿Y qué pasó allí? El milagro de que el emisario de la muerte dice que Pesaj, en inglés le dicen Passover, pasó por encima, obvió las casas donde había sangre. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, a usted no le ha estado curioso cómo es posible que desde Bereshit, ¿se acuerda cuando el Eterno
allá mira la ofrenda de Hebel, por eso en español le cambian los nombres, y Hebel, lo que significa en español Hebel, es suspiro. Caín y Hebel. Hebel es suspiro. ¿Por qué es un suspiro? Porque la vida de Hebel, de Abel, ¿duró qué? Duró muy poco tiempo. Y a mí me llama la atención porque allí el Eterno pidió un hola. En Bereshit todavía no había llegado el Eterno a entregar la Torá, y ya desde ese tiempo el Eterno pidió un hola. ¿Y cuál es el problema? Que Caín ofrece un ¿qué? Un minjá, ofrenda de vegetales. Pero ¿sabría Caín lo que Hashem había pedido? Claro que lo sabía. Hashem pidió un hola. ¿Y por qué él llevó un minjá? Porque se rebeló contra Hashem y se enemistó contra su hermano, y como Hashem vio la ofrenda de Hebel con amor, con agrado, con aprobación, se levantó contra su hermano, le tuvo envidia y le quitó la vida. ¿Y qué sigue transcurriendo en el Gan Eden? Entonces, fuera del Gan Eden, cuando el hombre peca, notamos que allí Hashem los viste ¿de qué? De pieles. Obviamente nos dice que allí alguien murió, ¿verdad que sí? Alguien inocente perdió la vida para que ellos fueran cubiertos. De ahí viene capar, caporet, la cubierta del arca, del Aarón, donde estaban las tablas de la Torá, las lujot, caporet, capar, pasar por encima, cubrir. Todo está asociado, todo está relacionado. Entonces, cuando vamos a Misraim, la ofrenda de Pesaj, cuando aquel cordero se le dio muerte y se untó la sangre, todo esto es un plan pedagógico del Eterno, donde les está diciendo, eventualmente va a llegar un cordero que también va a derramar la sangre como ese cordero. ¿Dónde estaba evidenciado? Lo vimos desde Abraham. Abraham, allí el padre sigue corriendo más el velo, y él no ofrece a Isaac, él ofrece ¿qué? Un carnero. Pero mírelo aquí. Lo que debemos preguntarnos es por qué la ofrenda de Pesaj, el Eterno nos está mostrando algo más allá, y es como tengo en pantalla, que el Eterno asume que la gente pecó porque no sabía, por ignorancia. Esto es grande, amados. Cuando yo escuché al profesor decir esto, yo dije, wow, padre. Porque yo les voy a mostrar un ejemplo ahorita, que en el español, cuando se traduce al español, los traductores allí añaden unas palabras, escriben unas palabras, pero cuando usted va al hebreo no le da el mismo sentido del mensaje que el Eterno nos está proyectando. Porque ofrenda por el pecado, usted dice, sí, ofrenda por el pecado, ¿cuál? Hatat, Asham, Minja, Hola, ¿cuál? ¿Cuál de todos? Porque la Torah en hebreo es específica. Entonces el plan del Eterno es que desde la ofrenda de Pesaj nos está diciendo, yo voy a poner al Mashiach y él va a derramar su sangre por sus pecados. Pero ¿cuáles son los que asume el Eterno? Mire cómo Hashem asume que la gente pecó porque no sabía, por ignorancia. O sea, Hashem dice, aunque yo sé que muchos de ustedes saben lo que están haciendo, muchos de ustedes tienen conocimiento que están picando fuera del hoyo. Pero como dice Shaul, pues el Padre Eterno, para encerrarlo todo bajo pecado, les está diciendo, voy a asumir que ustedes lo hicieron por desconocimiento, lo hicieron por ignorancia. ¿Y qué palabra es la que aplica ahí? ¿Qué es lo que yo le he venido enseñando? Si la persona no se daba cuenta, si la persona no sabía que había fallado, ¿qué tipo de ofrenda debía ofrecer? ¿Un qué? ¿Un hatat, ashan o minja u olá? ¿Cuál de esas cuatro aplicaba? El asham. Recuerde que el hatat era por error y por equivocación. Nadie me vio, pero yo fallé y yo sé que lo hice. El asham, yo fallé, pero yo no lo sabía. Yo me contaminé
con algo impuro, pero yo no me di cuenta. Ese es el Hasham. Entonces Hashem está diciendo, yo voy a asumir que tú no lo sabías. Yo voy a asumir que tú estabas ignorante y ajeno a que me estabas faltando y ofendiendo. ¿Estamos claros? Pero mire esto ahora, amados. Muchos de los que estaban allí aquella noche, muchos de los que sacrificaron el cordero de Pesaj, ¿sabe qué? No entraron en la tierra prometida. Solo 2 entraron. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Los únicos 2 que entraron. Oye, pero es que la Torah lo dice, Rab Shaul lo dice. Todos estuvieron en la nube. Todos estuvieron en el mar. Todos pasaron. Todos y cada uno de ellos, pero solamente 2 entraron. Por eso les digo aquí, amados, que muchos de los que hicieron esa ofrenda de Pesaj no entraron en la tierra del cumplimiento de la promesa. Y mire qué grande es esto, que cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, verso 30 y 31, mire lo consistente que es Lucas y lee cuando escribe y dice: en la antigüedad Dios pasó por alto, mire esto, pasó por alto. O sea, en el pasado, en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente. Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. ¿Por qué razón ahora Él está mandando que todos se arrepientan de los pecados y vuelvan a Él? Pues mire lo que dice aquí. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. ¿Quién fue el que Hashem designó? Yeshua HaMashiach. Y no solo lo designó, dice, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Porque no es una cosa sola, mira, amado, no es lo mismo ni se escribe igual. No es que Yeshua haya derramado su sangre y presentó su cuerpo y murió. Porque Shaul dice, si es que murió solamente y Él nos resucitó, nuestra fe es vana. Es vana. Es más, Él dice, somos dignos de lástima, porque hemos puesto nuestra confianza en Yeshua y Él nos resucitó. Pero ¿sabía usted que la resurrección del Mashiach es el sello, es la evidencia, es la señal de que Él fue el verdaderamente escogido y aprobado por Hashem? Y mire lo que Él hace, pasó por alto la ignorancia de la gente. Y no solo eso, la ofrenda del Mashiach, mírenlo aquí, en Pesaj es un Asham. Un Asham, pero ¿sabe qué? Tiene implicación de Olá. Porque tanto el Hatat, ¿se acuerda que yo le enseñé al principio que el Hatat podía brincar a convertirse en un Olá? Pues el Asham, aunque yo no lo conocía, podía ser grave y también podía extenderse a ser un Olá. ¿Y cómo sabemos que la ofrenda de Pesaj y cómo sabemos que la ofrenda del Mashiach fue un Asham? Cuando vamos a Juan 19:30, fíjense que dice Yohanan que en Pesaj Yeshua está tipificado en la ofrenda Asham. Ahora en la ofrenda de Yom Kippur nos presenta al Mashiach como la ofrenda Olá. Es esto lo que tenemos ocurriendo en el madero, en el Gólgota. Lo voy a repetir. En Pesaj, Yeshua HaMashiach está tipificado en la ofrenda Asham. Pero ¿verdad que usted y yo celebramos Pesaj, que viene ya en algunas semanas, en unas próximas semanas ya estamos celebrando Pesaj? Pero después en las altas fiestas celebramos Yom Kippur, ¿verdad que sí?
Y son dos señales que nos está presentando Yohanan en su escrito, no necesariamente específicamente en el verso 30, pero él nos está diciendo que la ofrenda de Yom Kippur nos presenta al Mashiach como un olá. Y es eso lo que pasa en el madero. Mira, amados, cuando vamos a Romanos 3:25, esto a mí de verdad que me impresionó las palabras de Rab Shaul. Y esto lo estoy tomando, amados, de la versión, se llama a sí mismo, usted lo puede buscar, se llama el Nuevo Testamento Judío. No le puedo cambiar el nombre porque así es que se llama. No estoy de acuerdo con el título, pero así se llama. Nuevo Testamento Judío. Y dice, en el capítulo 3, verso 25 de Romanos, dice, Dios puso a Yeshua como el capará. ¿Cómo es el capará? ¿Qué es el capará? ¿Se acuerda que le hablé de capores, del que cubre? El que cubre el pecado. Dice, lo puso como el capará por el pecado, por medio de su fidelidad, mediante su muerte sacrificial y sangrienta. Esto vindicó la justicia de Dios, porque en su clemencia pasó por alto. Ve que se repite lo que dice Hechos 17:30. En Romanos 3:25 se repite exactamente lo mismo. Pasó por alto. Y así mismo está en la Torá. Esto no lo estoy añadiendo yo. Dice, sin castigo ni sin remisión. O sea, pasó por alto los pecados que el pueblo había cometido en el pasado. ¿Qué hace Hashem? Los pasó por alto. Por eso lo tomo Isaías 53:10, amados. Por aquí al final usted ve que está en la Reina Valera del 1909. A principios del siglo XX. 1909. Y dice Isaías 53:10, con todo eso, Hashem quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, que dijimos que debe ser reconciliación por el pecado. Ahora, aquí es lo que yo le estaba diciendo, por el pecado. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado? Hatat, Asham. ¿Cuál? Minha, Olá. ¿Cuál pecado? Cuando vamos al hebreo, dice aquí, Badonai Hafetz Dakeo Heli, dice, Intasin Asham Nafsho. Mírelo aquí, Asham. ¿Cuál es el Asham? Es el pecado donde yo no tenía conciencia. Es el pecado donde yo no estaba consciente de él. Entonces Isaías 53 nos está diciendo que Yeshua HaMashiach iba a ofrecerse como una ofrenda a Shan, que es por los pecados de nuestra ignorancia, por nuestras equivocaciones. No sabíamos que éramos enemigos de Hashem, pero el escritor de los Hechos y Rab Shaul nos va diciendo que esto fue porque Hashem nos pasó por alto, nos tiró la toalla. Porque usted dice, óigame, Roé, y todos los pecados que la gente cometió voluntariamente, que sabía abiertamente que estaba cometiendo pecado contra Hashem, porque hay gente que es mala de tapa y fondo, ¿sabe? Hay gente que es mala de verdad. Hay gente que ellos saben que son unos sinvergüenzas, que son malos, y se jactan de ser unos sinvergüenzas. Se jactan de eso. Pero le están pasando la factura. Le van preparando la factura. Pero Hashem dijo, oye, te voy a tirar la toalla. Aunque sé que eres malo de tapa y fondo, y aunque sé que estás picando fuera del hoyo, y aunque sé que tú sabes que estás mal contra mí, yo te voy a tirar la toalla y yo te voy a dejar pasar esta y te la voy a contar como un Asham. Te lo voy a contar por ignorancia. Te lo voy a contar como que tú estabas equivocado y no sabías nada. Pero ¿sabe lo que nos dice Hebreos? Porque el Cohen Agadol
trae la sangre de los animales al lugar santísimo como una ofrenda por el pecado. Y mire qué interesante. Por eso yo le dije que los pecados Hatat y Asham pueden elevarse al nivel de Olá. Y Olá es reconciliación, donde se quema totalmente y no se puede comer la carne. Entonces ahora el escritor de Hebreos nos está diciendo que cuando el Cohen trae la sangre de los animales al lugar santísimo como una ofrenda por el pecado, sea Hatat, sea Asham, dice, sus cuerpos se queman fuera del campamento. Y mire cómo dice la última oración. De la misma manera, Yeshua sufrió la muerte fuera de la puerta. ¿Y qué quiere decir que está, como dice ahí, sufriendo la muerte fuera de la puerta? Mírelo aquí, con el fin de poder santificar al pueblo por medio de su propia sangre. O sea que es una ofrenda por el pecado, que habíamos dicho que era el pecado Asham, pero vamos a ver lo que hace Yeshua más adelante. Aquí es donde está Juan 19:30, donde dice, cuando Yeshua recibió el vinagre, ¿se acuerda? Yeshua dijo que consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Usted sabe lo que significa consumado es? ¿Qué está diciendo Yeshua HaMashiach? Esto era una ofrenda a Sham. Pero esta ofrenda a Sham se elevó a Olá. Por eso él murió fuera de la puerta y está diciendo ahora, al convertirlo en un Olá, él dice ahora, consumado es. O sea, esta ofrenda, como el Olá se quemaba por entero y subía el humo, Yeshua está diciendo, esta ofrenda que yo he hecho, los cubrió a ustedes los pecados desde el Olá, desde la ignorancia hasta el Olá. O sea, les cubrió desde el Asham, desde lo que no sabían, hasta los más graves en el Olá. Por eso es que el escritor sagrado dice que aquellos pecados para los cuales la ley de Moshe, la Torá de Moshe, no tenía alternativa, en el Mashiach Yeshua son perdonados. Mírelo aquí, ¿por qué? Porque él se consumió por entero. Él derramó su sangre y en el madero él dijo, consumado es. O sea, esto es un Olá. Esto fue hasta el final. Me entregué por entero. Aleluya. Amado, a mí esto es poderoso. Esto es poderoso. Bendito sea Hashem. Pero ya para ir aterrizando, cuando usted y yo conocemos la grandeza de la ofrenda del Mashiach, mire, amados, en la actualidad existen personas que se quedan solamente con el Asham. Yo me quedo acá. Como dicen ahora los muchachos, me quedo en un perfil bajo. ¿Cómo está? No estoy en un perfil bajo, en bajo perfil. ¿Y qué es eso? No, que estoy acá, tú sabes, en un perfil bajo, en la sombra. Hay gente que se queda espiritualmente aquí en el Asham. ¿Y qué es eso que se quedó en el Asham? Míralo aquí. Asham, que representa que Hashem les pasó los pecados por alto. Se meten en esa nube, se meten en esa burbuja de que Hashem es todo amor, de que es todo bondad, y allá están los malajín con las arpas tocando, y todo es el bienestar y la bondad y la paciencia de Hashem, y el hombre brincando y saltando y haciendo lo que bien le parece, y los malajín siguen tocando arpa. Y ellos piensan que Hashem sigue mirando para el lado. Entonces mire lo que pasa. Como se montan en ese viaje, se trepan en esa nube, se meten en esa cápsula de que Hashem todo lo perdona, que es bondad, que es piedad, que es compasión. Mire lo que hacen. Siguen pasando con ficha, siguen pecando deliberadamente, siguen menospreciando lo que hizo Yeshua, siguen menospreciando el tiempo que Yeshua nos da. Amado, hay gente que no sabe el día que vive.
Pero a mí no me sorprende ni me indigna el que la gente allá afuera no sepa ni cuál es su derecha ni su izquierda y no sepa dónde está parado. A mí eso no me indigna. A mí lo que me indigna es gente que tiene Torah, que vive tan descuidadamente espiritualmente, que vive en Disneylandia, que todavía no ha aprendido a discernir el tiempo que está viviendo, que estamos a ley que este telón se corra de una vez y por todas, y que estamos a ley de lo que tiene que ocurrir, que dice la Torah y dijo Yeshua en el Evangelio, en Mateo 24, se tiene que cumplir. Y hay gente que está durmiendo el sueño de los laureles. Están en los brazos de Morfeo. Están como los zombies espirituales. Hay gente que son zombies espirituales. Van caminando por allí como los Walking Dead. No saben ni para dónde van espiritualmente, amados. Teniendo guianza, teniendo luz de Torah, teniendo parashá, teniendo gente que le enseña la Torah, andan descuidados irresponsablemente espiritualmente delante de Hashem. Eso sí es indignante. Eso sí es preocupante. ¿Sabe por qué, amados? Porque muchos siguen pecando, muchos siguen jugando con Hashem como si Hashem no estuviera mirando. Y a veces nos equivocamos, ¿sabe? A veces nos equivocamos. Por eso yo le dije al principio, y lo repito aquí, que todas estas personas que andan de esa manera, y le voy a hablar claro, porque yo soy claro. Hay gente que el Shabbat no le preocupa. Hay gente que el Shabbat no le inquieta para nada. Oiga, amado, eso es serio. Eso es serio. Aquí corrió sangre. Aquí la sangre que se derramó fue la del Mashiach. Entonces, por eso es que dice que estas personas no han entrado en la dimensión de la reconciliación. Por eso es que los que se quedan con el Asham y no aceptan el Olá, se están quedando a la mitad del camino. Hay gente que dice, yo me quedo en la comodidad, yo me quedo en el Dios complaciente, yo me quedo acá tocando el arpa, yo me quedo en el bajo perfil. Oye, pero es que hay un Olá. Y hay gente que cree que es tan buena que Hashem está en deuda con ellos. Y están equivocados, amados. Nadie es tan bueno que quieren ser más bueno que el Mashiach. Nadie hay más bueno que el Mashiach. No hay nadie más bueno que Hashem. Hashem no está en deuda con nosotros. Hashem no nos debe nada, amados. Por eso es que el Olá de Yom Kippur, en este plan pedagógico que Hashem le está enseñando al pueblo de todas estas ofrendas, desde el Hatat, del Asham, el Minjá, el Olá, el Beyoret, la que sube y baja, los Miluín, los Shelamín, todas y cada una de estas ofrendas, mire, amados, y el Yom Kippur, lo que está representado es la erradicación del cuerpo de maldad. Es lo que Hashem está diciendo. ¿Sabe qué? Todas esas ofrendas que yo le mencioné, que si Olá, Minjá, Hatat, Asham, todas esas ofrendas, ¿sabe dónde están recogidas? En esta, en Yom Kippur. En ese Olá de Yom Kippur, todas ellas se encierran, todas ellas entran, porque hay un mensaje de Hashem en Yom Kippur. ¿Cuál es? Es un Olá, pero ¿cuál es el mensaje? Mírenlo aquí, amados. La erradicación del cuerpo de maldad. Es lo que Hashem está diciendo. Lo está diciendo desde antaño, lo está diciendo desde nuestros ancestros. Hashem le está hablando que va a llegar el día en que la maldad, el cuerpo de maldad va a ser erradicado. Representa la reconciliación plena con Hashem para que no seamos dominados por el pecado. Por eso es que yo le enseñé a ustedes, amados, que hay pecados que el hombre hacía, que no se sabía si Hashem los iba a perdonar. Y tenían que esperar, ¿sabe hasta cuándo? No podían ir allí con un Asham, no podían ir allí con un Hatán, no podían ir con un Olá. Eran pecados graves y el Cohen le decía, ¿sabes qué? Tienes que esperarte hasta que llegue Yom Kippur y vamos a esperar que dice Hashem desde allá arriba. Vamos a esperar que dice Hashem. Quédate en remojo ahí. Vamos a ver qué Hashem determina. Y Hashem determinaba.
¿Y cuál es el mensaje que Hashem está enviando? Porque el objetivo en Yom Kippur era erradicar ese cuerpo de maldad para que no seamos dominados por el pecado. Es lo que yo encuentro en Romanos 6:6 y lo comparto contigo, donde Shaul dice, sabemos que nuestro antiguo hombre, se me quedó eso ahí, me perdonan. Nuestro antiguo hombre, nuestra antigua criatura, fue puesto a muerte con él en la estaca de la ejecución. Búsquelo allí en Romanos 6:6 y léalo. Nuestra antigua naturaleza, nuestro hombre carnal, dice que fue puesto a muerte con el Mashiach en la estaca de la ejecución. Mire esto, amado. De modo que el cuerpo entero de nuestras tendencias pecaminosas pudiera ser destruido y ya no estuviésemos esclavizados al pecado. ¿No es eso lo que hizo el Mashiach? Cuando usted y yo reconocimos al Dios de Israel, cuando usted y yo reconocimos que Yeshua HaMashiach es el verdadero Mashiach que murió por tus pecados y por los míos, ¿sabe qué pasó, amados? Esto que dice aquí, que el cuerpo entero de nuestras tendencias pecaminosas, lo que llamo aquí el cuerpo de maldad, ese cuerpo de maldad que usted y yo lo conocemos como el Yetzer Hará, la mala inclinación, ese cuerpo de maldad con todas esas tendencias pecaminosas fue destruido. Ya nosotros no podemos estar esclavizados al pecado. Si a estas alturas, oye, quiero que me entienda, no es que tú y yo no pequemos, tú y yo pecamos, claro que sí. Fallamos, cometemos errores, claro que sí. Pero no somos practicantes del pecado. Tú no te levantas por la mañana ni yo diciendo, wow, ayer pequé 425 veces, hoy voy a romper mi propio récord. Déjame ver si hoy puedo alcanzar los 500 pecados. Tú no te levantas pensando en eso. Que por algún error, alguna cosa que te pasa en la cajetera, te dan ganas de arrancarle la cabeza al que va adelante. Bueno, sí, eso pasa, pero tienes que pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Padre, perdóname. Perdóname, Hashem, perdóname, porque fallé, porque pequé, porque te ofendí. Pero eso es lo que la Torah dice, tú y yo no somos practicantes del pecado. Eso es bien diferente. Una cosa es ser practicante del pecado y otra cosa es que pequemos de vez en cuando y de cuando en vez. Pero ¿sabe qué? Tan pronto tú y yo pecamos, no tenemos que esperar a llegar aquí. Wow, déjame esperar hasta que llegue el próximo Shabbat para confesarle a Hashem todo lo que yo hice. No, en el momento. Se te zafó una palabra ociosa de tu boca. Ay, Hashem, perdóname. Se me zafó esta palabra. Yo no debía haber dicho esto. Padre, perdóname. En el momento, pídale perdón a Hashem. ¿Sabe por qué? Porque ya Hashem, el cuerpo del pecado, la mala inclinación, el Yetzer Hará, Hashem lo hizo morir en ti y en mí. No somos esclavos del Yetzer Hará. Ya la ofrenda perfecta de Yeshua HaMashiach que pasó del Asham al Olam te cubrió a ti, me cubrió a mí. Yeshua HaMashiach es nuestra ofrenda perfecta Asham Olam. ¿Se acuerda que le enseñé Karaf Koref, que nos acercó al Eterno? Mira, amado, absorba esta última oración aquí, como dice, Yeshua absorbió todo este sistema de ofrendas y de sacrificios en su totalidad. Eso es un sistema pedagógico. Y lo que Hashem nos está enseñando es, ¿tú ves todas estas ofrendas que están aquí? Aquí están cumplidas en Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es nuestra ofrenda por Asham, por Hatat, por Minjá, por Olá, es la ofrenda del sube y baja, es la ofrenda de acción de gracia de Shelamín. En Yeshua HaMashiach se cumplen todas las ofrendas. Pero digiera lo que está en esa transparencia. Le voy a dar 5 segundos para que lo lea bien. Lea bien lo que dice ahí. Porque todo sistema religioso que fundamente la salvación en las buenas obras como complemento de la ofrenda perfecta del Mashiach Yeshua es equivalente a pisotear la sangre del Mashiach. Es igual a negar su sacrificio. ¿Sabía usted eso, amados?
Amado, mire esto. Yo tenía un pastor que decía, las buenas obras no salvan. Las buenas obras no salvan, pero los salvados obran. Las buenas obras no salvan, pero los salvados obran. Pero si nosotros basamos la salvación y la vida eterna estrictamente en las buenas obras, aparte de la ofrenda perfecta del Mashiach, estamos perdidos, amados. Hemos perdido el tiempo miserablemente. Pero yo sé que no es así. Para usted y para mí no es así. Pero ¿sabía usted que para muchos esto es así? Hay mucha gente que cree que haciendo buenas obras se va a salvar. Amado, qué clase de peligro, qué clase de afrenta, qué clase de falta de respeto a Hashem, porque estamos diciendo, ¿sabes qué, Padre? Todo lo que hizo Yeshua, la ofrenda Hatal, la ofrenda Shan, la ofrenda Minjá, la ofrenda Olá, la ofrenda que sube y baja, la ofrenda Shelamín, ¿sabe qué? Para mí no es suficiente. Yo tengo que hacer las buenas obras. Yo tengo que arrancar y circuncidarme. Porque estoy cojo, estoy incompleto todavía con la ofrenda del Mashiach. ¡Wow! De verdad. De verdad. Y todo el que niega a Yeshua HaMashiach. Porque yo puedo aceptar que alguien que nunca ha cogido una Torah en las manos, alguien que nunca ha cogido, que ha escuchado una parashá, que esa persona le hable y diga, bueno, realmente yo no sé si Mashiach existe o no, pero usted me va a decir a mí que gente que tiene Torah, que gente que le sirvió a Hashem, que conoció a Hashem, que reconoció a Yeshua HaMashiach, y después tuvieron el valor de decir que Yeshua HaMashiach no es el Mashiach. Amado, yo no sé de qué estamos hablando, pero yo creo que no estamos hablando de lo mismo. Porque es cuando usted lo pica una pringamosa. No sé cuántos saben lo que es una pringamosa. Otros le dicen el pica pica. Y hay una hoja que se llama el carrasco, que yo soy alérgico a ella. Amados, cuando uno le pasa la mano al carrasco, usted se rasca porque se rasca y usted corre a buscar Benadryl porque lo busca. Entonces usted me va a decir a mí que si nosotros fuésemos, ¿usted cree que habrá hombre sobre la faz de la tierra que esté dispuesto a pasar lo que pasó Yeshua? Sabiendo que lo venían a buscar para lo que lo venían a buscar, que lo iban a destrozar, que lo iban a desfigurar, que lo iban a traspasar, que le iban a clavar las manos, que le iban a clavar los pies, que le iban a espetar unas espinas así de largas en el cráneo, que le iban a dar con palos, que le iban a golpear con el puño cerrado en la cara, que lo desfiguraron, lo destrozaron y que lo dejaban bajito para que las fieras salvajes se los comieran canto a canto. Pero en el caso de Yeshua no fue así, porque Hashem dijo, no se quedará quebrado hueso suyo. Hashem estaba en el asunto. Pero usted me va a decir a mí que con qué mérito, con qué criterio, con qué conocimiento teológico, con qué herramienta, con qué excusa teológica hoy yo voy a decir que Yeshua no es el Mashiach. Amado, con todo respeto, pero piensa usted que si yo tengo conocimiento de Torah y yo tengo el valor de decir que Yeshua no es el Mashiach, usted me va a decir a mí que yo voy a estar bajo la piedad y la bondad de Hashem. A mí me parece que no, porque yo creo que esto es más serio de lo que nosotros creemos. Mira, amados, peor aún es esto. Esto sí que es peor. ¿Sabe por qué? Porque jamás en la vida las oraciones podrán sustituir la ofrenda perfecta del Mashiach. Y esto usted escucha gente hoy que dice esto. Hoy usted escucha personas que creen, aseguran que las oraciones sustituyen la ofrenda del Mashiach o las ofrendas que se hacían en la mañana, en la tarde. Mire, amado, no es así. Mire, usted y yo podemos orar. Es parte de la disciplina espiritual, las plegarias, las tefilot, las tefilá, las oraciones. Sí, oramos a Hashem. La Torah es la palabra eterna, Yeshua HaMashiach, la Torah viviente. Pero miren, mi hermano, la ofrenda del Mashiach perfecta, que absorbió todas las demás ofrendas,
no hay manera alguna de que nada se le asemeje ni se pare al lado siquiera de lo que eso significa y representa para nosotros. Porque hoy tú y yo, ¿sabe qué? Todavía estamos, hasta este momento, estamos disfrutando del olá que ofreció Yeshua HaMashiach con su cuerpo. Todavía hoy hay esperanza. Todavía hoy, como el arca de Noah, la Tebá, la puerta está abierta. Todavía hoy hay esperanza, todavía hoy hay salud, todavía hoy hay bendición, porque el Mashiach hoy es el Cohen Agadol que derramó su sangre por ti, por mí, por nosotros, por los que han pecado. Hay esperanza todavía. Pero ¿sabes qué? Un día el Mashiach, que es el Cohen Agadol, será el juez sobre toda la tierra. Entonces imagínese, el que llegó el día después le dirá, fíjate, si hubieses venido ayer yo sería el Cohen Agadol perfecto para ti. Pero ¿sabes qué? Hoy no es así. Ya eso expiró. Esa oferta caducó. Hoy soy el juez justo. Entonces, amados, habiendo dicho esto, que así nos ayude Hashem. Yo creo que debemos, después de haber escuchado esta enseñanza, cuando yo escuché esto del profesor Eric de Jesús Rodríguez, yo dije, Padre, realmente nosotros necesitamos hoy más que nunca entender, comprender, interiorizar, que se meten los tuétanos de nuestros huesos, la importancia de la ofrenda de Yeshua HaMashiach, y que Hashem te haya tenido a ti y a mí por dignos, no por nada que hicimos, sino por su amor. O sea que tú estás aquí porque Hashem te amó, Hashem te miró, Hashem te separó, Hashem te escogió. Algo Hashem vio en ti que Hashem dijo, yo te quiero conmigo, yo te quiero llamar, para que tú formes parte de mi reino. Amados, yo sé que usted valora eso. Y yo le pido a Hashem que esto pueda pasar a tanta gente, que pueda abrir los ojos, Hashem, del entendimiento, para que puedan entender todo lo que Yeshua HaMashiach hizo y está haciendo actualmente por nosotros. Padre, gracias. Gracias por esta Torah que tú has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos. Gracias, Padre, por darme a Abraham, por Ketriel Blad, por el profesor Eric de Jesús Rodríguez. Gracias por todos estos varones y por todas las personas, padres, que difunden enseñanzas poderosas de tu Torah, y que nosotros absorbemos y tratamos de compartir con tus siervos para que ellos también sean bendecidos, nutridos y edificados. Padre, ayúdanos a comprender, a interiorizar, a valorar cada día, vivir con gratitud en el corazón, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por la ofrenda del Mashiach Yeshua. Sabemos que fue por puro amor, fue por pura gracia, no fue por nada que nosotros hubiésemos hecho, fue por tu amor, Padre, por tu compasión, por tu bondad hacia nosotros. Una vida no nos basta, Hashem, para decirte gracias. Todos los días de nuestra vida, Padre, con gratitud en el corazón te decimos gracias, Padre. Gracias por la ofrenda perfecta de Mashiach Yeshua en el madero, porque perdonaste nuestros pecados aún desde la ignorancia hasta los viles pecados, con todo el conocimiento de todos ellos, Hashem, tú nos perdonaste. Borraste la cuenta que pesaba contra nosotros, nos hiciste hombres y mujeres nuevos, pusiste cántico en nuestros labios, pusiste en nuestros pies sobre peñas, Hashem. Por eso te adoramos, te honramos, bendecimos y exaltamos tu nombre y te agradecemos, Padre, por tu bondad, por tu amor, por nuestro Mashiach Yeshua. Padre, permite que los que están ciegos sean alumbrados sus ojos con tu Torah. A todos nuestros seres queridos, a todos aquellos, Padre, que quizás están en un sistema religioso, quizás están en una organización, Padre, que desconoce estas verdades de la Torah, alumbra los ojos de su entendimiento, Padre, llámalos al reino de la Torah, de la luz, de la bendición del Mashiach. Alumbra su entendimiento, Hashem. El tiempo se acaba. Oh Padre, extiende tu piedad, tu bondad sobre ellos, sobre nuestros hijos, sobre nuestros seres queridos, Padre. Acércalos, inquiétalos.
Acércalos a tu Torah, Hashem. Y a todos los que están dormidos, Padre, que sean despertados, que sean sacudidos, que sean estremecidos, Hashem, para que puedan comprender que el tiempo es corto, que el tiempo se acaba, que es tiempo de aprovechar cada minuto, cada segundo en tu presencia. Y que más que compartir con nuestros hermanos en un mismo sentir, en un ejad, en un mismo propósito, Hashem, clamar a ti, el Dios único y verdadero, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias. Gracias te damos, y que tu bendición repose, Padre, y sobreabunde en cada uno de mis hermanos, dentro y fuera de esta congregación, dentro y fuera de esta isla, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y decimos amén. Aleluya, aleluya. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Una vez más te ha hablado el pastor Carlos J. López Rovira, líder espiritual de la congregación Betzerá Casa de Simiente, aquí en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico. Recibe un fuerte abrazo, paz y bendición del Eterno, y nos volveremos a ver el próximo Shabbat, si así Hashem lo permite. Mientras tanto te decimos Shabbat Shalom. Yevarechecha Adonai Beis Merecha Yair Adonai Panav Elecha Bejunecha Is Adonai Panav Elecha Be'asen Lecha Lecha Shalom. Así bendeciréis a los hijos de Israel, es decir, a ellos. Te bendiga Adonai y te guarde. Haga resplandecer Adonai su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva Adonai su rostro hacia ti y ponga en ti Shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré en el nombre de Yeshua HaMashiach. Isaías 26:3 dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias por su visita. Esperamos compartir con usted el próximo Shabbat. Permítenos ser de bendición a otros. Comparte este video. Dale like y síguenos. Esperamos que este servicio haya sido de bendición a tu vida, que seas muy fortalecido. Luego de este hermoso Shabbat, que la Betzerá les desea una buena, hermosa y maravillosa semana. Shavua Tov.